Bueno, vamos a la segunda carta de Pedro y vamos a leer el capítulo 2. Los hermanos que tengan interés en este tema, es un tema muy importante, muy especial. No son pocas las referencias que dan las escrituras desde el mismo Señor. En Mateo 7 dice, guardaos de los falsos profetas, que son ovejas vestidas de lobos. Ya el mismo Señor advirtió de este tema. No son pocas las escrituras. Segunda Timoteo capítulo 3, la carta de Judas, esta carta de Segunda Pedro capítulo 2 en adelante, o sea, también incluye parte del capítulo 3, o sea, continúa el tema. Y no son pocas las referencias de este tema en este tiempo con respecto a los falsos maestros. Vamos a leer el capítulo 2, verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, en la antigüedad, en Israel. Después vamos a ver las referencias históricas. Hubo falsos profetas entre el pueblo. ¿Cómo habrá entre vosotros falsos maestros? Antes profetas, ahora maestros, ya a un nivel interpretativo de las escrituras. Falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, que los compró, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Verso 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Verso 11, ¿vamos bien con la lectura? Bien. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituados a la codicia
y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Verso 17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Como dije, la carta de Judas, segunda Timoteo, capítulo 2, capítulo 3, el mismo Señor en referencias dan cuenta de este tema y de la importancia de este tema. Y de la importancia de este tema en este tiempo. Porque los pasajes que yo les referí, dice el apóstol aquí en el capítulo 3, verso 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. En Judas 17, 18, en el postrer tiempo habrá quienes causan divisiones y no tienen al Espíritu, los falsos maestros. El apóstol Pablo en 2 Timoteo 3, hablamos tantas veces de esta frase, los días finales, los tiempos peligrosos, el postrer tiempo, los postreros días, días peligrosos, no sabremos qué hacer de tanta confusión, no sabemos qué pensar de tanta confusión a nivel espiritual. Entonces, el tema tiene doble importancia. Primero, porque está repetidamente la advertencia en las Escrituras del Nuevo Testamento, y en segundo lugar, porque en todas las Escrituras da cuenta de que el postrer tiempo es el peligroso, de que estos días son tiempos peligrosos. ¿Cómo analizamos este pasaje? Primero hay que leerlo. Si los hermanos anotaron y quieren leer esas referencias, léanlo. Tengamos en mente estas escrituras que son advertencia del Espíritu Santo para nuestra iglesia, para nuestra vida espiritual y para este tiempo. Si tomamos cuenta de lo que hemos venido estudiando, en el capítulo 1, verso 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todo lo de Dios, la salvación, la justificación, la vida en Cristo nos ha sido dada por gracia, por la fe, por su divino poder. Y entonces dice verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Junto con la salvación, hermanos, vino el poder del Espíritu de Dios para poder vivir vidas apartadas,
ir limpiándonos de ese viejo hombre viciado, esa vieja naturaleza caída. Nos ha podido librar de la concupiscencia, de las pasiones, de la corrupción del mundo. Por el Evangelio, el hombre pudo conocer el poder para vivir una vida que no está de acuerdo a la vida licenciosa que se vive hoy. Hemos experimentado ese poder. El mismo poder lo experimentaron los falsos. Lo experimentaron los falsos y no dejaron de ser falsos, porque cuando se dieron cuenta de que tenían que arrepentirse y realmente convertirse, en el manto de piedad, dentro de las iglesias, encubiertamente, empezaron a complacerse a sí mismos, empezaron a vivir vidas amparados por la piedad, con la apariencia de piedad, y estos son los falsos que se metieron dentro de la iglesia y que están dentro de la iglesia, y para mantener su vida y para mantener su nivel de vida económico y social y demás, tienen que adulterar la palabra de Dios, tienen que encubiertamente disimular, mentir. Entonces ocurren dos cosas aquí en ese tipo de personas y en este tipo de tiempo. Niegan el señorío, sabiendo del Señor, lo niegan, y niegan su venida, niegan su advenimiento. Sin decir nada, no hablan de la venida del Señor. No dicen que no, pero tampoco dicen que sí, no creen. Entonces viven vidas solamente terrenales. Es un peligro dentro de la iglesia. El ataque no es más de afuera, el ataque es de adentro, dentro del cristianismo y de toda esta, de este árbol leudado, como dijo el Señor en Mateo 13, esta figura de que está todo leudado, harina leudada, un árbol lleno de hojas, pero así la cristiandad se ha convertido en esto que produce blasfemia de parte de los incrédulos, que produce burla de parte de los incrédulos, que produce rechazo de parte de los que no creen y que les justifica para ellos el no creer, cosa que no es justificativo alguno. Entonces, ¿cómo analizaríamos este tema? Yo voy a tocar un solo punto, una sola idea. Primero, la advertencia. No son pocas las escrituras. El apóstol Pedro se ocupó de decirnos lo mismo que va a decir el apóstol Judas con respecto a este tema. Busquemos Judas. Judas tiene un solo capítulo, así que Judas, los dos primeros versículos nada más. Porque el apóstol Pedro dice que conocimos la salvación, nos ha sido dado por Dios todo lo de Él, por su divino poder. Hemos comprobado el poder para poder vivir vidas de santidad. Si bien tenemos que mantener esta vida de santidad, la advertencia, o sea, la idea es que hemos conocido ese poder los creyentes. Judas 1 dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicadas. Entonces, el apóstol Pedro dice, se nos dio todo lo de Dios se nos dio. En segundo lugar, el apóstol Pedro dice en el verso 16 del capítulo 1 de su carta, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas, sino habiendo visto con nuestros ojos. En primer lugar, se nos dio a nosotros todo lo de Dios. En segundo lugar, tenemos el testimonio viviente de Pedro viendo al Señor en el Monte Santo, viendo la transfiguración. Verso 19 del capítulo 1,
Tenemos también la palabra profética más segura, que alumbra en lugar oscuro, es la antorcha que alumbra en este tiempo. Se nos dio la salvación, todo con ella, el poder para santificarnos, se nos dio el testimonio de Pedro, de los que vivieron, es el testimonio de la Biblia, de los que vieron al Señor en la transfiguración, en la resurrección, luego fueron testigos de su resurrección y ascensión, y la palabra. Es decir, que tenemos la experiencia propia, el testimonio de los que vieron y la palabra que está escrita. Eso es lo que tenemos y que produce fe en nosotros, porque no solamente tenemos la palabra, sino que tenemos el testimonio y lo podemos experimentar. Y esa fe que nos documenta en nuestra vida de que lo que creemos es verdad, nos va a dar la luz y la seguridad y la defensa para defendernos contra los falsos maestros. Entonces, en primer lugar, la seguridad nuestra. Hermanos, somos salvos. En Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. Somos llamados. Fuimos llamados a ser salvos. Somos amados por Dios. Con amor eterno nos amó y nos buscó y nos rescató, nos salvó, nos encontró, nos llamó al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo. Somos guardados. Es lo que dice Judas, es lo que dice Pedro, es lo que dice Pablo en todas sus epístolas. Y somos bendecidos por el Señor. Cuando el Señor ascendió a la gloria, levantó sus manos y ascendió, bendiciéndolo. Esa bendición es la que está sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu casa, sobre mi vida, sobre mi corazón, sobre mi familia, sobre los cuidados. Es el Señor bendiciendo a los suyos, cuidando, proveyendo, librando, guardándonos de todo lo que cada uno de nosotros puede dar cuenta y documentar aún en este mismo momento. Esta es la seguridad que tenemos. Ya lo sabemos, sí, claro que lo sabemos, pero lo tenemos que tener presente todos los días para que nadie nos cambie este eje de visión y de documento para nuestra fe. Somos llamados por Dios, somos amados de Dios, somos guardados en Cristo y somos bendecidos por Dios. Esta es la seguridad del creyente. La salvación no se pierde. Somos salvos por toda la eternidad. Y entonces en Cristo y perseverando en la fe, vamos a estar enriquecidos diariamente y disfrutar el gozo de la salvación, que lo podemos perder si nos apartamos del Señor. Entonces, en primer lugar, con respecto a este tema, vamos a decir que Dios nos ha dado toda esta garantía para nuestra fe, que está en su palabra. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en su promesa confiaré. Todo lo que Dios nos ha dado en Cristo, todo lo que las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Primer tema. Vamos a tener enemigos internos que ataquen la fe. Vamos a tener falsos maestros en este tiempo desparramados por todo el mundo y haciendo una obra diabólica en todo lugar, pero como amigos, como creyentes, como fieles. Es un tema muy importante para tener en cuenta y para discernir el momento que nos toca vivir. Volver a este documento de la palabra y de la revelación en la palabra del Espíritu Santo, que tenemos esta seguridad de salvación. Somos llamados, somos amados, somos guardados, somos bendecidos, etc.
Entonces, tenemos que saber estas cosas y conocer, crecer en la gracia y el conocimiento del Señor en estas cosas, para no caer jamás, para llevar fruto en el conocimiento del Señor, como leímos en el capítulo 1 y se nos explicó un par de veces. Tenemos que fortalecernos en este conocimiento, porque el apóstol Pedro habla del conocimiento para que a través del conocimiento de estas verdades, arraigados y cimentados en estas verdades, nadie nos mueva de nuestro modo de pensar, de nuestro conocimiento de la verdad, de nuestra seguridad de salvación. Nadie nos quite esta gracia, nadie nos quite esta libertad, porque el Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De la trampa que estos traidores y de estos apóstatas y de estos falsos maestros quieren hacer para hacer mercadería de los creyentes. Los llevan como barriletes, los llevan de cualquier forma, les vacían los bolsillos, les manejan las voluntades, les destruyen los hogares, influyen sobre sus vidas, le dominan las conciencias, tienen una presión tan grande sobre ellos que le quitan la libertad. La iglesia de Casilda debe estar agradecida al Señor porque conocemos la verdad y la verdad nos hizo libres. Y con este conocimiento hemos hasta el día de hoy enfrentado todo error y hemos disfrutado toda la verdad. Y en esta verdad, mi deseo y el deseo del Señor es que cada creyente sencillo sepa de que es salvo y de que no va a ser engañado en la medida que tenga este conocimiento y esté asido, abrazado a este conocimiento. Para mí, este tema se encara de esta manera. Primero, en el discernimiento del tiempo y de cuál es el enemigo de este tiempo. No son pocas las advertencias de tener en cuenta este proceso que está sufriendo la iglesia y tener la defensa, que no es otra que el conocimiento de la palabra, de estas verdades que el Señor nos ha declarado en su palabra para que nuestra fe esté robusta, esté enriquecida, esté abrazada a Él. El próximo capítulo, que lo vamos a tener el miércoles que viene, de este tema, es conocer cómo operan. Niegan la deidad, rechazan el señorío, niegan la segunda venida de Cristo, tienen apariencia de piedad. Vamos a un poquito tener idea de cuál es el tema para que los hermanos sepamos de qué estamos hablando. Pero junto con ese tema, junto con analizar un poco a estos falsos maestros que nos documenta la palabra, los creyentes, los hermanos, tenemos que saber algo final, inapelable. Van a ser condenados, nunca fueron salvos, no son salvos porque conocieron la verdad, pero no entregaron su vida al Señor. Tomaron el evangelio, la iglesia y el nombre del Señor en vano y ocuparon para su propio beneficio y apetencias económicas, sensuales, como esferas de poder dentro de la iglesia. Esta gente va a ser condenada. No van a quedar impunes porque son conscientes de que un día tomaron la decisión de seguir el camino equivocado, teniendo la luz. No entregaron sus vidas, pero se hicieron pasar por disimuladamente y quedaron adentro y empezaron a fabricar herejías destructoras, adulterando la doctrina, la sana doctrina. Entonces, por un lado, la seguridad nuestra en el conocimiento de la palabra, y por otro lado,
tener una idea de cómo operan, pero lo primero que tenemos que saber, hermanos, definitivamente, que nunca fueron salvos y que van a ser condenados. Porque Dios no perdonó a los apóstatas, ni a los ángeles, ni a los antediluvianos, no perdonó, los castigó, los condenó. A estos también. Estos también van a perecer de la misma manera, porque van a ser condenados. Y nosotros, al tener esta visión, esta advertencia, vamos a estar guardados de esta forma, de este peligro, y tantos otros que hay, pero de este peligro que es el actual, que es el del tiempo actual, y que va a crecer, que va a seguir, y la iglesia tiene que estar atenta, los hermanos tienen que estar maduros en la fe, en el conocimiento del Señor, orando. ¿Sí? El apóstol Judas termina dándonos la defensa de la apostasía, de esa primera parte que dije, es recordar, edificándonos mutuamente, orando, conservándonos en el amor de Dios y esperando al Señor. Esto está en el verso 17 al 21 de la carta de Judas. Vuelvo a repetir. Vamos a hablar el miércoles que viene de los falsos. Vamos a ver un poco a qué historia nos lleva la palabra para tener referencias de cómo actúan, de quiénes son y de que serán condenados por Dios. Dios no puede ser burlado. Nunca va a ser burlado. Nadie, por más que pretenda engañarlo, va a engañar a Dios. Y menos va a engañar a los suyos cuando estamos guardados y cuando estamos advertidos y cuando tenemos el conocimiento. ¿Qué nos dice? Recuerden. El otro día se nos habló de esto. Edifíquense siempre. Oren siempre. Manténganse en el amor de Dios y esperen al Salvador que va a venir, porque ellos se van a valer de que no vino todavía para negar su venida, decir, esto sigue igual como siempre. El Señor no retarda su promesa, sabemos que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda o perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que, hermanos, tengamos en cuenta esta gracia que tenemos de conocer estas verdades de esta manera, de saber a qué aplicarlas y que nosotros podamos velar atentos sobre nuestra vida. A los padres de familia, a los padres, a los varones, son cabeza de la casa, cabeza de la mujer, cabezas en la iglesia. Y entonces como cabezas tenemos que proveer y proteger a las hermanas, a los hermanos jóvenes, a los niños en la fe, proveer y proteger de ataques espirituales que van a seguir viniendo, y mucho más ahora que abrimos internet y escuchamos predicadores de toda raza, clase, naturaleza y color, y sutilmente pueden entrar mentiras. Una de ellas, y termino, después Luciano termina, yo voy a terminar con una oración, después Luciano cierra. Una de ellas, hermanos, es una doctrina que está avanzando mucho en nuestras iglesias y se están metiendo sutilmente, que dice que los creyentes somos predestinados, que Dios nos ha predestinado y entonces Él ya sabe quién es salvo y quién no es salvo. Así que no vale la pena predicar, no nos hagamos mala sangre, no nos durmamos con frazada, total Dios ya sabe quién es salvo, quién no es salvo, listo, a otra cosa. Falso. Es tan falso y tan grave que niegan de esta manera todo esto que estamos diciendo, niegan la misma verdad esencial del Evangelio que dice que todo aquel que cree será salvo y el que no cree será condenado. Así de sencillo. Juan 3:16, para que todo el que crea sea salvo y el que no crea sea condenado. Dios es un Dios justo
Y Dios en su soberanía nos predestinó en Cristo. Hizo un pueblo en Cristo, su iglesia. ¿Quién es salvo? El que cree y entra en Cristo. El que no cree es condenado. Esa doctrina que está pululando ahora y se está metiendo como herejía en las iglesias es de gente que entra, se mete en las iglesias y ocupa los edificios y ocupa las plataformas y se ocupa de minar la mente de los creyentes ingenuos. Como esta, tantas otras, que son más descarnadas o más abiertas y más claras de identificar. Esta a veces es más difícil de identificar. Así que, hermanos, el Señor nos ayude a guardarnos en estas verdades preciosas y sencillas. Somos salvos por toda la eternidad. Nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor, mucho menos de la mano del Padre. Nadie nos puede quitar esta bendición de ser suyos. Nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, Romanos 8. Nada ni nadie, nadie ni nada. Ni cosas fuera nuestro, ni cosas dentro nuestro, nada. Dios nos ama, nos ha amado y nos ha salvado para toda la eternidad. Y entonces en estas verdades sencillas podamos tener el documento firme de nuestra fe y que nadie nos venga a engañar, nadie nos venga a seducir, nadie nos venga a querer lucrar con nuestras almas. Cuidado que esto está vigente en este tiempo y por eso la advertencia y por eso este tema que tenemos que tratarlo en la iglesia cada tanto. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos, Señor, por tu salvación. Somos tuyos por pura gracia y nos has mostrado tu amor y nos muestras tu bendición todo el tiempo, en todo momento. Y la comunión esta que disfrutamos los hermanos, Señor, sea el abrigo, sea el resguardo para que podamos librarnos, ser librados de peligros, de males y de estos falsos que ofenden tu nombre, Señor, que niegan tu señorío y que impiden que el Evangelio sea glorificado. Por eso pedimos tu bendición en nuestras vidas, tus cuidados y que nos sigas ayudando, Señor, a tener en alto esta doctrina bendita que nos has revelado un día, que hemos abrazado por la fe y que nos ha librado de tantos males y nos ha guardado, Señor, por tu gracia y a tu iglesia hasta aquí. Bendice a los hermanos, bendice a la iglesia toda, Señor, y para este momento de fiestas y de cosas que se enfrentan, que pedimos tu gracia en todo momento. Te adoramos, te bendecimos, alabamos tu nombre, te agradecemos por todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.